Hoy estaba como con ganas de leer un cómic en blanco y negro, ¿sabéis? Un cómic así como con un tono un poquito más... Pues como estáis viendo en las páginas, un poquito más serio. Y lo de blanco y negro no va con segundas, no seáis cabrones. No hablamos de tema racial, estamos hablando de mero tema estético. Y como estaréis viendo estas viñetas, pues tienen un nivel espectacular. El cómic se llama JLA, como veréis con estas letras grafiteras old school. Y el autor es Horacio Altuna, al cual además pues como que me alegro mucho de hacerle un vídeo, porque es un tío que es brutal. No sé qué les dan a los argentinos, tío, no me preguntéis, pero ¿qué le vamos a hacer? El cómic se les da bien, siempre sacan autores buenos a lo largo de la historia. Y aquí tenemos a uno que ha hecho mucha obra muy interesante además. En este caso, esta es una historia, como veréis, que va de tema... Iba a decir de raperos, pero no exactamente. Se parece a los raperos, pero bueno, habla de... ¿Cómo sería? En fin, afropobres. Afropobres, sería la pregunta, ¿no? La vida de afrodescendientes en los barrios chungos de Los Ángeles en una época muy concreta, la época de los disturbios de Los Ángeles de 1992, que fue una época durilla, fue una cosa además bastante dura, que pilló al mundo en una etapa pre-internet, en la cual pues lo que se sabía era por la radio, por la televisión, por los testimonios que dejaban las películas, lo que se hablaba en los discos, los músicos, ahí efectivamente los músicos de hip hop pues dejaron como mucho testimonio de lo que pasó y demás, ¿no? Y curiosamente, históricamente hablando, es como muy raro, desde 2024, ver un cómic, sobre todo este cómic tan bueno, tan bien documentado, que habla de esa etapa. Como os decía, se hace extraño porque, claro, nosotros seguramente, y sin seguramente también, vemos como más próxima pues la etapa de Black Lives Matter del 2020, ¿no? Que ya tuvo pues su tema de protesta, su tema de disturbios, su tema de todo eso que vivimos. Fue además, digamos que lanzado por unos eventos muy similares a los de los disturbios de los 90, pero tienen el extra de Internet, la civilización post-Internet, la generación actual, ya sabéis, el mundo globalizado, ese desastre caótico en el cual vivimos actualmente. Entonces, digamos que ese punto de publicidad barra propaganda barra super información que tenemos actualmente, pues como que no se aplica a esta etapa, y eso le da un punto bastante interesante a este álbum que estamos viendo. 1992, además el propio Horacio Altuna hizo estos cómics directamente en la misma época en la cual estaban sucediendo o nada más suceder estos eventos, y se basó, el tío fue súper específico, se basó en notas de prensa que estaban saliendo en el periódico y lo que estaba saliendo en la televisión y demás, para documentarse a nivel gráfico, con lo cual lo que nos vamos a encontrar dentro son unos dibujazos de un nivel bestial. En fin, el álbum este, si no me equivoco, está publicado en el 2000, yo creo. Es ya, digamos que es una recopilación posterior, efectivamente, publicado por Norma Editorial en el 2000. Y digamos que representa una altura, los que conozcáis a este autor, digamos que aquí, no sé cómo decirlo, representa un autor muy serio. Digamos que en su faceta, tanto a nivel de guión como de dibujo, como queriendo hacer una obra... seria, seca. Es que iba a decir negra, pero si digo negro me vais a decir no, oscuro. Lo dejamos en expresionista, ¿vale? Y como veréis, pues las viñetas y el tono general, especialmente con estos grises que utiliza, que me encantan, tiene un tono, aparte de como con un punto muy cinematográfico, también tiene un punto como muy... No parece un cómic, digamos, exagerado o extremo, o página doble o gratuito o estas cosas, ¿no? Sino que funciona más bien como una especie como de documento muy serio de una época en la cual pues las cosas estaban bastante complicadas. Los que conozcáis a Altuna ya sabéis que es un autor que vale para todo, todo lo hace bien. Ha trabajado con Carlos Trillo, otro argentino, para variar, malditos argentinos, y que es un guionista bestial, en fin, cosas de la vida. Y aparte de que también ha hecho sus propios guiones, y lo mismo ha hecho crítica en plan futurista sobre la sociedad, de estilo Black Mirror, pero no con tan mala onda, en cómics que hizo, que se publicaron aquí, creo que en Zona 84, en 1984, que ya veremos alguno. También ha hecho humor, las puertitas del señor López. También hizo, en fin, páginas de humor picante para Playboy, que algunos leímos en su momento, pues no sabemos cómo lo hicimos. No sé de dónde sacamos aquella documentación. No sabemos cómo lo leímos porque aquel material no era para nosotros, pero bueno, pero lo vimos y ahí conocimos a este dibujante y guionista, que es un tío que es que me encanta porque es un claro representante
de lo que siempre se llama el cómic adulto. Cuando se habla de ese cómic, ya no solamente por el concepto de que se dicen palabras malsonantes, de que hay referencias sensuales en sus páginas, de que hay violencia explícita, ya más allá de esos tres elementos que generalmente sirven para adulterar una historia, digamos que a nivel de cómo reflexiona, cómo construye las tramas, cómo funcionan sus personajes, el aura que hay de reflexión al respecto de determinados temas, normalmente pesimistas, porque ya sabéis que en cuanto te pones a pensar un poco sobre la humanidad, el pesimismo acaba apareciendo, eso es una cosa que pasa, pues digamos que eso Altuna lo condensa muy bien en sus obras y, como os decía, es muy buen representante de ese cómic adulto que a día de hoy no se produce tanto. Se producen obras con un carácter muy maduro y demás, pero a día de hoy ese boom, sobre todo de los años 80, en el cual se buscaba un perfil de lector tal vez entre los 25 y los 30 y pico, gente que estuviese al día en temas de cultura, en temas de política, que quisiera cómics que no hablasen de los cómics. Eso es realmente a lo que me quiero referir. Si os fijáis, ahora mismo los cómics es como que tienden mucho al círculo cerrado de los fans. Son historias para gente que habla de, fíjate, los personajes, lo que han hecho, los dibujos que buenos son, cómo va a ser el siguiente tomo que se va a publicar, cuáles van a ser los cambios, pero no son cómics que generen un debate social, no son cómics que reflejen, como me estoy, parece un, ¿sabes? Parece esto un programa de radio cultural. No son cómics que reflejen, digamos, un sentir social, ¿no? Y eso Altuna en sus cómics lo consigue y a mí me vuela la cabeza. Resumiendo, me vuela la cabeza. Bueno, venga, empezamos ya ordenadamente a ver el tomo, ¿de acuerdo? Recordad, que siempre lo digo tarde últimamente, siempre, maldita sea. Yo soy Samuel M. Jackson, con M de maldito Altuna argentino, que buenos sois. La madre que es, en fin, buenísimo. Y pues nada, estás en Cómics, Mentiras y Cintas de Vídeo, pues ese lugar en el cual lo mismo te ves un cómic extremo de Blood Strike, Rob Liefeld o yo que sé, o lo que cuadre, y te ves una finura como esta que estamos viendo ahora mismo, maravillosa. Venga, empezamos a ojear. Este tomo particularmente me gusta mucho, biblioteca, aprovecho para reivindicar que siempre que me llevo cómics de la biblioteca lo digo. Echad un ojo en el fondo de la biblioteca de vuestra ciudad y allí podáis encontrar algunas joyas y cómics fundamentales que, en fin, digamos que van a aliviar vuestras economías y también el espacio en vuestras estanterías. Rima, espectacular. Sin más, bueno, como os decía, este tomo me parece interesante cómo está hecha la edición, aparte de porque es el formato este de álbum, se nota que es grande, tapadura además, que es el álbum europeo de toda la vida, un formato para mí, a mí siempre me ha encantado, también porque las páginas son grandes y se toma un tiempo, eso me gusta mucho, se toma un tiempo, como veréis, para darnos unas páginas de pura documentación. Esto a mí me encanta porque da igual cuando te leas este cómic. El tomo es del 2000, me lo estoy leyendo en 2024. Con leerme estas pequeñas páginas que funcionan a modo de, pues eso, documentación, testimonio, lo que sea, te enseñan fotografías además, que se publicaron en prensa para que veas que el flow que te está mostrando Altuna en las viñetas refleja claramente la realidad. Digamos que con leerte estos artículos entiendes que hubo conflictos, la tensión racial que existía, el concepto de, iba a decir apartheid, pero es un poco pasarse, ¿no? La ghettificación que tenían en Estados Unidos con barrios de gente pobre que no tenía trabajo, que vivían, pues eso, con pensiones sociales muchas veces ridículas, familias enormes, pues desestructuradas y demás, y todo ese ambiente que ya nos conocemos por películas, sobre todo Spike Lee, John Singleton y gente así, ¿no? Ya nos conocemos este ambiente, pero bueno, digamos que con estas páginas te termina de poner en situación para cuando ya empezamos a leernos las historias. Tiene 3 historias este cómic, las vamos a leer muy por encima, porque lo importante aquí yo creo que es fijarnos en el dibujo y un poco lo que nos va contando, ¿no? Vale, fijaos bien, voy a intentar que no me tiemble el pulso, ¿ok? Fijaos nada más empezar cómo nos va poniendo en situación, con esta viñeta, con esta pareja de chicos que están caminando y van charlando sobre, pues eso, sobre una cosa que les preocupa mucho, ¿no? Mirad los detalles, el plano con el coche, por ejemplo. ¿Por qué sitúa la cámara detrás del coche? El concepto de los tipos que están aquí, los carteles que están en las paredes, las pintadas, las paredes rayadas, esos pequeños detalles que lo que hacen es darte esa sensación de textura urbana, ¿no? De suciedad y demás, que te sitúa de pleno en el entorno de Los Ángeles que nos refleja Altuna. Bueno, realmente lo que están haciendo a lo largo de estas secuencias que estáis viendo,
que nos permiten conocer cuál es la estructura de la ciudad de Los Ángeles, con planos fantásticamente representados, nos enseñan las tiendas, pues cómo son, cómo funciona la gente, vemos que son calles repletas de gente y demás. Bueno, los chicos están hablando, son los típicos chicos jóvenes que no tienen trabajo ni futuro y están reflexionando sobre el concepto de que no hay nada para ellos, de que a menos que tengas estudios, seas de una buena familia o lo que sea, pues que no hay nada para ti, que no hay futuro, que vas a acabar siendo pues o bien un negociador de la calle o vas a acabar limpiando cosas para los blancos, incluidos sus culos, o no hay futuro, porque vives en un barrio pobre, eres hijo de padres pobres y no tienes nada. Entonces uno de los dos le está convenciendo para, digamos que entrar en el mundo del crimen, y el otro, que es un buen chico, es el paradigmático buen chico, pues está diciendo, tío, te estás saliendo del buen camino, no es esto lo que se supone que tendríamos que hacer. Por el camino vemos muchas referencias, como veis aquí los Bloods, ahora en un futuro veremos cosas de los Crips y tal, referencias a las bandas, que en esta época el tema de las bandas en Estados Unidos estaba como muy a tope, ¿no? Estaba muy fuerte. Y bueno, lo que estamos teniendo aquí esencialmente hasta ahora es una especie como de gran secuencia, en plan, iba a decir road movie, pero no exactamente, una secuencia en la cual nos muestra Los Ángeles. Una vez más, voy a aburriros con esto en este vídeo, pero Altuna, absolutamente fantástico. Altuna es uno de los mejores autores de cómic de la historia. Estas páginas que estáis viendo son caviar. Son caviar. O sea, esto es una maravilla para los ojos a nivel de decir, este dibujante no oculta nada. Una cosa que hacen mucho los dibujantes, todo el mundo, los que dibujamos a un nivel más informal o dibujan a un nivel más profesional, no importa, todo el mundo tiene estilos que están basados muchas veces en apoyar tus puntos fuertes y ocultar tus puntos débiles, ¿no? Si eres malo con las perspectivas o con la anatomía, lo intentas tapar con composición. Si eres malo con la composición, lo contrario, intentas mostrar que eres muy bueno dibujando anatomías o expresión humana, o yo que sé, arquitectura o lo que sea. Altuna es de esos cabrones, es de esos cabrones que no necesita ocultar nada en su estilo y puede mostrar las viñetas como él quiere porque es bueno. Es bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, en la historia, pues vamos profundizando mucho más en la conversación. Es muy interesante a nivel de guión porque, aparte de que estamos entendiendo el mood, el estado anímico que tiene la ciudad, estamos entendiendo muy bien cuáles son las dos personalidades de los dos chicos. Digamos que uno es el tipo de chico que digamos que se ha criado con unos padres que más o menos le han educado en lo correcto, y el otro, pues digamos que no es un mal chico, pero reflexiona al respecto pues de esa falta de futuro, ¿no? La cosa es que uno está intentando comerle la cabeza para atracar. Esta es una secuencia que podría ser de una película de Spike Lee. Y bueno, finalmente, digamos que como suele suceder, pues el que es más animado acaba pues convenciendo al chico tranquilo para que atraquen una tienda de un coreano. Una vez más, parece Spike Lee totalmente. Y como suele pasar en este tipo de casos, pues la cosa pues no termina de salir muy bien. Aparece la policía. Mirad, los polis son muy polis de Los Ángeles, y como siempre pasa en este tipo de situaciones, pues la cosa sale mal, esencialmente porque nuestros protagonistas no son expertos en absoluto, es la primera vez que intentan atracar a alguien o usar la violencia, y lógicamente pues se van a encontrar que el coreano de la tienda pues sí que se había leído sus cómics de Rob Liefeld y sabía utilizar un arma pues destructora, y ya vemos la primera baja del cómic. Y bueno, mientras está escapando el otro chico que sale corriendo por la parte de atrás, justo resulta que en ese momento, es un poco el elemento cinematográfico, estallan las protestas de Los Ángeles. Resumiendo mucho, 1991, unos policías, son grabados agrediendo brutalmente a un tipo llamado Rodney King. Es muy parecido a lo que pasó con, me parece, ¿cómo era? George Floyd era, en Black Lives Matter, en 2020, que directamente lo que pasa es que, sí, les grabaron a ambos. Directamente delante de las cámaras, unos policías, para ser más claros, policías blancos, agreden o matan a un chico afroamericano, y eso pues abre como una especie de ola de indignación. En los años 90 particularmente esa indignación estaba a unos niveles de presión tan altos que directamente empiezan unos disturbios que convierten estos barrios pobres en zonas sin ley. Zonas sin ley, zonas de pura destrucción, de fuego, de robo, de crimen, de reivindicación, de peleas, ¿vale? Y resulta que justo en este contexto que habían escogido los protagonistas para hacer un atraco, terminan de explotar los disturbios y vemos como los policías se llevan al coreano, mientras pues la gente que vive en el barrio empieza a desfasarse y empiezan a comportarse más como una especie de zombies
En fin, zombies, ladrones, destructores, cabreados. Vemos como la rabia también acumulada en este tipo de barrios donde el abuso está el abuso y sobre todo el paro también, la falta de trabajo y la falta de oportunidades. Está todo tan presionado, está todo tan junto que cuando explota pues es totalmente incontenible, ¿no? Bueno, la historia pues termina no demasiado bien. De hecho, la primera historia acaba con un final muy de cómic adulto. Que es que justo cuando el chico piensa que ha conseguido escapar a la violencia y se va a escapar de todo eso, después de que haya matado a su amigo y todo eso, aparece su padre robando. ¿Recordáis que antes os decía que este chico tenía un padre de familia estructurada y demás? Pues incluso su padre se había unido a la locura de aquella situación y el chico pues definitivamente dice, a ver, si mi padre, que es la persona que siempre me ha dicho que hay una clara diferenciación entre el bien y el mal, también se une a estos disturbios y viene a robar, vamos a robar todos, ¿no? Y bueno, la cámara se aleja y tenemos Hollywood de fondo, que es un recurso cinematográfico. ¿Qué decir? Poquitas páginas. Estamos en la página 24. El cómic empieza en la página 13. O sea, 11 páginas. 11 páginas, amigos. A mí esto creo que es importante para darle un poco de peso. Una historia, hay muchos que hacen álbumes que cuentan menos que esta historia de 11 páginas. Eso, hay otros autores en otros tipos de estilos que también lo aprovechan genial, el concepto de la historia corta. Altuna aquí lo clava. Mis dieces, amigo. En fin, la segunda historia es más sencilla, es más intensa que la primera, pero es más sencilla. Y de hecho es que es todavía más Spike Lee. Está en el contexto de cuando han explotado ya los disturbios, ya partimos de esta base, ya todo ha explotado, ¿de acuerdo? El gueto se ha vuelto loco. Y bueno, tenemos pues todavía más Spike Lee. Tenemos al eventual dueño blanco de un bar o restaurante en un barrio pobre, y entonces estallan los disturbios y sus empleados le dicen, tendrías que cerrar el bar porque aquí parece que se está cocinando algo. Mirad el aspecto que tienen los chicos pobladores de este barrio. En la época actual vestirían de una manera diferente, pero recordemos que todavía el trap no existía. Lo que había era el bueno y auténtico hip hop. Esta gente escuchaba pues NWA, Public Enemy, Tupac Shakur. Ya sabéis, este tipo de hip hop tan noventero y tan potente de la época. Y bueno, pues vale, van pasando las páginas. Esencialmente, este es un poco Asalto al Distrito 13. Es un poco película de zombies. O sea, cierran el bar. El bar, en principio, tiene una gran seguridad. El jefe blanco es el clásico que no entiende nada, que dice, yo lo que quiero es proteger mi bar. Es lo único que tengo en el mundo, es lo más importante, es mi pasta y demás. Y mientras tanto, pues los del barrio están intentando entrar por todas las maneras. Está siendo protegido por sus dos empleados, que resulta que son pues latinos. Sus empleados latinos, que resulta que están pues intentando ayudar a su jefe, porque al final es su jefe. Y bueno, a ver, no, tampoco me voy a parar mucho. Digamos que finalmente, tras una tensísima situación, acaban incendiando el bar. Y el jefe acaba largándose de la situación. Se le acaban llevando sus empleados a su casa, siendo por el camino, como estaréis viendo aquí, ¿cómo decir, tío? Siendo por el camino... en fin, mirados por encima del hombro por la gente del barrio, que les dice, pero si sois latinos, si estáis trabajando para un blanco, ¿qué estáis haciendo jugándoos la vida por él? Y bueno, más o menos, uno de ellos además es ilegal para terminar ya de rematar la situación. Y de hecho sí, ponen la cara al blanco, pues sí, le golpean, le humillan y demás, pero no le matan. Y el tipo sigue sin comprender lo que ha sucedido. Sigue sin entender que, bueno, que salvar la vida en este caso ha sido mejor que perder tu bar. De hecho, uno de ellos se lo lleva a su casa para pasar un poco la tormenta y el tipo sigue sin entender nada. O sea, el tipo dice, lo he perdido todo, maldita sea mi pasta, mi bar, no entendéis nada, maldita sea. Y el otro dice, estás vivo, tío. Y el otro, ¿what? ¿What? No entiendo nada. Eres un traidor, y ya sabéis, hijo de fruta. Tú me traicionaste y me abandonaste. No defendiste tu trabajo. No defendiste tu trabajo, tú chico latino que trabajaba en mi bar a cambio de un sueldo miserable en un barrio marginal, y finalmente cuando vino la gente del barrio enfurecida, dispuesta a matarnos, conseguiste que sobreviviésemos, pero no mantuve mi pasta. Ese sería un poco el discurso que le está tirando, muy Spike Lee. Y vale, pues digamos que termina anticlimáticamente, la cámara se aleja una vez más. Vemos a nuestro blanco propietario, que seguramente tenía un seguro y va a recuperar parte de su negocio, pero eso no lo decimos. Que bueno, la cámara se va alejando fuera del edificio, magnífico una vez más. Y como siempre, pues ¿por qué? Bueno, Altuna, pues fantástico. Igual que antes hayamos tenido ese concepto del alejarte hasta ver el cartel de Hollywood, aquí tenemos pues un alejamiento. Y lo que sí que entendemos que se transmite
increíble los dibujos, la verdad es que me he saltado varios de ellos. Es ese ambiente de calor, ese ambiente de calor y ese ambiente de urbano tan gris, que, hombre, se refleja en el tono gráfico que estáis viendo, pero en serio, que esa tensión, esa temperatura, ese punto que hay urbano y de rabia contenida y demás, está perfecto. Y bueno, la tercera historia que tenemos, bueno, mirad un poco, estas sirven un poco como epílogo, mirad qué dibujazos, estos vamos a verlos por disfrutar. Aquí se nota que Altuna estaba pues dándolo absolutamente todo, fijaos aquí, los Crips y los Bloods, que son las dos bandas, ya les conocéis, supongo. Los mexicanos, todos juntos, unidos contra la policía. Y mirad a la gente aquí y demás. El dibujo fantástico. Los grises le sientan como un guante. Bueno, y por último tenemos la tercera historia. Luego tiene una especie como de añadido, que está genial. Tiene una especie como de epílogo, digamos, con una pequeña historia, muy cinematográfica. Pero bueno, la última ya entra directamente al tema de las bandas. En las anteriores, el concepto de las bandas en los guetos y tal está presente, es un elemento, pero no es lo protagonista. Aquí sí que se nos muestra una especie como de situación un poco tensa, ¿no? Vale, seguimos en los disturbios, seguimos en la situación tensa, seguimos en esa película de zombies / indios / distopía urbana contemporánea y todo este tema. Vale, vemos que ha habido durante estos disturbios una especie como de tregua entre los Crips y los Bloods. Crips y Bloods pues son dos bandas que básicamente pues se matan las unas a las otras, a las dos bandas criminales más importantes, ¿no?, que hay en este tipo de barrios. Vale. Y durante el tiempo que duran los disturbios, pues yo qué sé, como modo de ejemplificar que el verdadero enemigo pues son las autoridades blancas y todo este rollo, los policías y tal, pues bueno, hacen una tregua. Pero resulta que hay un jefe por ahí, me parece que es de los Crips, creo, que directamente dice, no, son Bloods, ya de entrada lo he dicho mal, son Bloods, pero qué más da, no me importa. La cosa es que, bueno, uno de ellos al parecer descubre que le han robado su mercancía, ya sabéis, golosinas, gominolas, granos de café, azúcar en grano, azúcar en polvo, azúcar glass. Le han robado azúcar glass y todo este tema, su mercancía. Y el tipo dice, a mí no me importa que haya no me importa que haya ahí una tregua. Vamos a ir a buscar a esos cabrones, vamos a recuperar lo nuestro y todo eso. Y entonces, pues nada, digamos que recorren Los Ángeles buscando a sus enemigos. Por el camino, una vez más, pues tenemos la ocasión de ver, pues, todo lo que sería un viaje a través de estos barrios, descubriendo el aspecto que tienen algunos de estos personajes, van hablando por el camino, vamos descubriendo algunos de las características de los personajes. Uno de ellos, como veréis, es un chico, le regalan su primera arma. Son esos pequeños detalles dentro de las historias que van dándole como puntos, ¿no? Como puntos emocionales para recordar, está muy bien. En este caso, esta es la historia que más se centra viñeta a viñeta en mostrar el caos. El caos, todo el tiempo vamos a ver a muchísima gente robando en las tiendas, gente llorando desesperadamente porque han quemado sus casas, porque han perdido su trabajo. Evidentemente muchos de estos negocios que están destruyendo eran los lugares donde trabajaba la gente que vivía en el barrio. Fijaos, ahora ya nos ponemos un poco técnicos, fijaos la cantidad de personajes que están representadas en cada viñeta y lo bien que están cada uno de ellos. Cada uno de ellos no están de relleno, no vas a encontrar ni un personaje que esté ahí por llenar espacio, todos están haciendo algo. El que no está robando algo está sentado lamentándose, los que no se están tapando y protegiéndose, los que no están simplemente observando desde una actitud, pues, en fin, traumatizada tal vez. La cosa es que son composiciones complejas en cada viñeta, que son muchísimas, y todas están perfectas a nivel de documentación. Además es que fijaos un poco. ¿Veis esa especie de línea que existe entre la ignorancia y la maldad que se refleja en estos personajes? Es como que la situación que ha habido política y social con el tema de la agresión a George Floyd, de los disturbios, han creado la excusa perfecta para una violencia que ya estaba ahí. Y ahí es donde pues la gente de las bandas de repente descubre como que por fin pueden ser lo que se supone que son, ¿no? Para lo que se supone que se han entrenado, que es pues robar alcohol, amenazar con armas a otros, caminar por las calles, imponerse y seguir buscando un poco a los demás. Mirad una vez más el despliegue, coches que arden, el humo, además el humo perfectamente contrastado con las tramas, el ambiente, sobre todo la sensación de calor, lo que os decía antes. Es muy difícil generar ese tipo de situaciones en un cómic, porque al fin y al cabo es un dibujo, pero la situación esta de decir es que ves perfectamente el clima también que está sucediendo, ¿no? Es un clima húmedo, es un clima caluroso, muchísimos personajes una vez más,
cada viñeta, además es que cada viñeta, este que estamos viendo aquí, pues es un propietario, fijaos, han puesto un cartel en la tienda que pone propiedad de, pues eso, propiedad de una persona negra, efectivamente. En fin, ¿os acordáis cuando lo políticamente correcto era referirse a la gente negra como gente de color? Tiempos extraños. Sin más, tiempos extraños. Que sí, que esta tienda es propiedad de un negro, fuera de aquí, esta tienda es mía, os mato si os acercáis. Id a robar tiendas de blancos. Vale, destrucción, en fin, desolación. Mirad qué viñetón, otra vez. Increíble, buenísimo. Bueno, llega la policía por el camino, pues vale, que sí, veremos que hay mucha violencia, eventualmente acabarán encontrándose los de unas bandas con los otros, pero no es lo importante realmente de la historia. Lo importante realmente de la historia es que hay un hombre que está buscando a su hijo en medio de toda esta destrucción y el propio hombre pierde un poco la cabeza. Al principio no entiende el tema de las bandas, pero a medida que va recorriendo los barrios y va viendo un poco el tema este identitario de cómo pelean los unos contra los otros y tal, poco a poco como que va entrando en esta dinámica de lo que hace un Crip, lo que hace un Blood, lo que hacemos nosotros, nuestros colores, nuestros símbolos, y al final pues acaba metido en el tema y vemos la mirada de este chico ahí totalmente desolada diciendo no entiendo nada diciendo esto es lo más parecido al infierno que he vivido en mi vida, ¿no? Y esta situación pues evidentemente no es normal. Esta es la tercera historia, que es un poco la que cierra, digamos, el tomo oficial. Luego tenemos esta otra, que es una especie como os decía antes, una especie de epílogo, que está muy bien, todo hecho con estas viñetas así como horizontales, que bueno, nos narra una cadena de acontecimientos. Sí, más, además es que está muy bien porque volvemos a la tienda. ¿Os acordáis que todo esto empezó? En realidad todo esto empezó cuando un coreano que trabajaba en una tienda de alimentación le pegó un tiro a un chico que le estaba atracando. Vale, pues volvemos a esa tienda del coreano, ¿vale? Tenemos a un chico llamado Anselmo Latino que se está dirigiendo a la tienda y este chico pues se entiende que es pues el chico que acompañaba al que se cargaron, bueno, el primer personaje, uno de los dos que iban hablando al principio de la historia, ¿no? Descubrimos también eso, coreano que recuperó su tienda. Y bueno, pues poco a poco vemos cómo, aparte, tenemos estos 4 personajes. Tenemos al coreano, tenemos al chico latino que va para la tienda a robar, tenemos al chico afro que va a vengarse porque se cargaron a su amigo, y tenemos a un policía que pasaba por allí, que iba a comprar cerveza, porque es lo que hacen los policías, comprar cerveza, ¿no? Vale, la cosa es que, pues, coincidencias de la vida van a cuadrar. Y como siempre pasa, como pasaría en una película de Tarantino, el primero en disparar es el que se lleva un poco el premio. Y bueno, primero el coreano dispara al chico latino, después el chico que venía a vengar a su amigo se carga al coreano, después el policía que estaba comprando cerveza, porque es lo que compran los policías, dispara al chico vengativo, pero el chico vengativo está vivo, y dispara al policía y todos acaban muertos, porque es una película de Quentin Tarantino. Ah, no, bueno, sí, más o menos. En realidad aquí el mensaje es muy adulto, el mensaje final es un mensaje que me gusta mucho, que es que cierra el tomo diciendo, fíjate, los 4 que han muerto a balazos, fíjate qué muerte más estúpida, todos ellos sangran, tenemos una tienda llena de alimentos que a nadie le importan ahora mismo, y bueno, en fin, la sangre de las balas se va deslizando hacia las alcantarillas, y aquí se va mezclando la sangre de las diferentes personas que han muerto por toda esta violencia, y curiosamente la sangre es toda del mismo color y cae al mismo vertedero, sería un poco la palabra, ¿no? Abrevadero. Y finalmente, pues vemos a la policía que llega para ver la situación y volvemos a encontrarnos con el cartel de Hollywood, que efectivamente pues es el recurso emocional, ¿no? Mensaje, pues que al final All Lives Matter, ¿no? Black Lives Matter, ¿cómo sería? All Blood is the same, all blood matter, all blood lo que sea, toda la sangre es del mismo color, de la misma textura, da igual la ropa que llevas, da igual el color de tu piel, lo importante es que si la palmas igual que cualquier otro. J-Ley, Altuna, eso lo he dicho yo, no lo ha dicho él, ¿eh? Muy buen tomo, ya os digo, muy buen representante, como os decía, de tanto de la obra de Altuna como de este cómic. Les echo un poco en falta este cómic es de los 90, pero se nota que el autor lleva haciendo cómics desde los 70 y que en los 80 ha publicado muchísimo. Y tiene este puntito ahí como de cómic, como os decía, cómic ochentero. Este cómic no se puede decir que sea europeo, porque al fin y al cabo es de un argentino que en aquel momento ya estaba viviendo en España. Está como a medio camino, un poco pues como otros autores de la época que estaban por aquí. Y bueno, había muchos, por cierto, maldita sea. Y genial. Me gusta además esta aproximación a temáticas adultas, como os decía al principio del vídeo, que lo aleja de fantasías, lo aleja de
¿cómo decirlo? Lo aleja de conclusiones infantiles, lo aleja de héroes, sobre todo del concepto del heroísmo y del macho alfismo y todos estos temas, y nos lleva a un realismo sucio y a un humanismo que no se ve tanto en los cómics actuales. Se ve, sí sigue viendo, el cómic sigue siendo un medio que publica obras muy buenas, pero digamos que no tiene tanta frecuencia esto porque, bueno, supongo que el perfil de lectores pues ya no es lo que busca. La gente busca otro tipo de distracciones y otro tipo de obras. Este cómic, si se publicase hoy, seguramente sería polémico, por la violencia que representa, por ya tal vez las visiones estereotipadas de las bandas o de los policías o de lo que sea, y también por el hecho de que como la persona que lo está dibujando pues no es afrodescendiente, vamos a decirlo así, como no es negra, pues igual dirían que hay un punto de apropiacionismo, o que una persona que no está viviendo en Estados Unidos está haciendo un cómic inspirado en cosas que están pasando allí y bla 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 bla. No lo sé. Me lo estoy inventando por darle un poco de color al vídeo, ¿eh? En fin, sin más, Altuna, eres un jefe. Altuna, eres un jefe. No tiene ningún sentido que te lo diga yo, porque ya tienes todos los premios que se pueden tener como autor de cómic y ya se te reconoce como uno de los mejores que ha habido nunca. Así que lo que yo diga sobra, pero bueno, lo hemos disfrutado, ¿verdad? Y si queréis leer más obras suyas, tenéis muchísimas y lo vais a disfrutar con todo, con su humor, con su crítica social, con su rollo futurista, con su reflejo de las relaciones de pareja, con su humor erótico festivo, con todo. Lo vais a pasar bien y os va a encantar. No tengo mucho más que decir, aparte del cierre, que si te ha gustado, si no te ha gustado, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, si te gustaría ver más obras de este perfil de autores, que lo vamos a ver igualmente porque a mí me encantan y al fin y al cabo yo dirijo esto como único encargado de este canal, maldita sea. Pero bueno, dime qué opinas, si te gustan este tipo de cómics, no te gustan, si tienes mono de página doble, de cómic extremo o lo que sea, que ya sabéis que todo el tema de las conversaciones en los comentarios se agradece muchísimo y le dan, siempre lo digo, pero es que es verdad, le dan vida al canal, es lo que le da ahí un poco de rollo orgánico y comunicación, y lo de siempre, si no estás suscrito o suscrita, suscríbete de una vez, que ya está bien, no te has dado cuenta de que te doy de lo bueno lo mejor. Suscríbete y poner un me gusta, pues a ver, es un clic. Mira, vas con el ratón, señalas y haces clic, me gusta. Facilísimo, cualquiera puede hacerlo, te reto a que lo hagas. En fin, ahora que ya he agotado mi batería de humor estúpido, vamos a cerrar ya del todo. Una vez más, JLA y Altuna, 1992, fantástico cómic. Volveremos en breve con cómics, supongo que no tan profundos ni adultos, pero bueno, haremos lo que podamos. Lo dicho, pasadlo muy bien, amigos, nos vemos pronto. Un abrazo.